¿En sus Biblias? Bueno, ok. Les voy a dar los versículos de esta mañana. Busquen Romanos 5:19. Vamos a ver Romanos 6, del verso 1 al 11. Y por último vamos a ver 2 de Corintios 5:14. Mientras lo buscan, aquí vemos en Romanos donde el capítulo 5 empieza con resultados de la justificación. ¿Sí? Está hablando en el verso 1 donde somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien también tenemos entrada por la fe, ¿sí? A la gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego nos vamos al capítulo 12 y habla Adán y Cristo. Y vemos en el versículo, acompáñenme al versículo 19 del mismo capítulo Romanos 5. Y luego nos encontramos aquí y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, vean tantito ahí, porque de aquí vamos a empezar, ¿sí? Está hablando de qué, de dos cosas ahí: obediencia y qué, desobediencia, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Sí? Ahora, quiero que entendamos bien, porque aquí muchas veces la gente se pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ley, dice aquí, por la ley, pero la ley se introdujo para el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y eso lo tenemos que entender. ¿Por qué? Donde abunda el pecado, ¿qué? Abunda su gracia. ¿Sí? Ahorita vivimos en tiempo donde es un desastre mundialmente. Déjenme decirles algo. ¿Sí? A mí me encantan estos tiempos. Siempre en algunas décadas ha pasado y ha habido incertidumbre. Pero donde más hay incertidumbre, donde más vemos que está el barco que se está inclinando, podemos ver la gracia de nuestro Padre que abunda. Pero ojo, yo les hago una pregunta. Entonces, porque abunda la gracia, ¿puedo seguir pecando? No. Y de ahí por eso quise mostrarles esto, porque de aquí arrancamos. Yo me he encontrado donde mucha gente dice, bueno, es que mejor le sigo y al final ya sé que Dios me puede perdonar. Yo siempre digo, hey, aguas, ¿qué tal si no tengo ese tiempo para arrepentirme? ¿Y a dónde te vas a ir? Al infierno, porque la Biblia es bien clara. Hay un cielo, hay un infierno. ¿Sí? Ahora, el único camino, ¿quién es? Cristo. Él es la vida, Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega.
¿Sí? Él es la vida. Y la única manera donde yo puedo ser acepto por el Padre es por medio del sacrificio de su único hijo, que fue Jesucristo. ¿Sí? Ese es el acceso que yo tengo, y por eso dice por uno. ¿Sí? Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna. Quiero decirte esto, a mí me pasó, por eso lo hablo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, Dios, te entrego mi vida? Cuando yo empezaba a ser creyente, y la realidad es que mi vida no cambiaba. ¿Sí? Yo me acuerdo que le decía, ahora sí, Dios, me acuerdo de joven que le decía, ahora sí, Dios, perdóname, vas a ver, que ya no lo vuelvo a hacer. ¿A alguien le pasó o soy el único? ¿Verdad? ¿Y saben una cosa? Volví a pecar. Sí, Dios me perdonaba. Dice que en la Biblia que tenemos abogado para con el Padre. Pero díganme si no les pasaba esto. Había una insatisfacción donde no podías estar a gusto pecando ya. Yo me acuerdo regresar donde en el día acababa de estar con mis amigos, volvía para mí, yo me acuerdo de un área donde le batallé con la boca, decía muchas malas palabras, y me acuerdo que yo llegaba con mis amigos, me sentía con mis amigos, estábamos platicando, y ¿cómo creen que mi boca hablaba? Puras malas palabras. Y llegaba a mi casa donde nadie me veía. Me acuerdo bien que me tapaba la cabeza y lloraba porque estaban mis hermanos, y lloraba, le decía, perdón, Dios, porque yo le había dicho que ya iba a dejar de decir malas palabras. ¿Sí? Por poner un ejemplo, ¿Sí? ¿Saben qué? No porque abunde la gracia quiere decir que yo voy a jugar con el pecado, ¿Sí? No te esperes a qué, al decir al mañana, ¿qué tal si mañana no amanecemos, Precisamente ayer estábamos lavando por estas lluvias cómo quedaron los carros, ¿no? Quedaron bien, bien padre. Y ayer Derek y yo estábamos lavando los carros, se acercó mi vecino y a saludarnos, y empezamos a platicar, y nada más me dijo, murió mi suegro. Le dije, ¿cómo? Le dije, si yo vi a tu suegro antes, porque no lo había visto en la semana, porque salimos, y le dije, yo vi a tu suegro antes. Me dice, sí. Me dice, no estaba enfermo, no tenía nada, le apagaron el switch. Él es doctor. Y le digo, ¿qué? Me hablaron, córrele porque tu suegro está mal. Dice, llegué, ya estaba muerto. ¿Sí? Dice, no estaba enfermo. Estábamos platicando días antes, estábamos jugando, divertidos, estábamos bien. ¿Va? Nos dijo. Quiero decirles algo. Así nos pueden apagar el switch, ¿Sí? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza, No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿Sí? Porque qué tal si el día de mañana no estamos nosotros, ¿Sí? Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Ahora vamos al capítulo 6. Y aquí podemos
pequemos? ¿Andaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, nos da la respuesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, ¿sí?, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ojo, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Quiero decirles algo. Aquí es donde empiezan los problemas, para el ser humano. Ojo, subráyalo. Habla del viejo hombre, ¿sí? ¿Por qué? Cuando yo le digo a Cristo que entre a mi corazón, ahora sí que Él es el Señor de mi vida. ¿Quién es el que tiene la voluntad? Señor, hágase tu voluntad, ¿y qué? Y no la mía. La voluntad nuestra va dependiente a qué quieres tú, Dios, para mí. Y en el ser humano, donde nos metemos a líos, donde empieza nuestra voluntad a regir. ¿Ya me entendieron? ¿Por qué? Porque mi corazón, tu corazón, debe de estar: ¿qué quieres tú, Dios, de mí? ¿Sí? Por eso le digo ahí es donde mucho creyente, y estoy hablando creyente, no incrédulo, ahí es donde mucho creyente se atora. ¿Por qué? Porque al final nuestro corazón es como en el de un principio, cuando el viejo hombre fue muerto. ¿Sí? Ya no vivo yo, más que Cristo vive en ¿quién? En ti. ¿Cómo es la forma que debes de vivir? En Cristo, haciendo su voluntad. ¿Y qué? No la mía. ¿Sí? Yo le pedí a los adolescentes que estuvieran. ¿Sí? Porque ¿a cuántos de ustedes, Oli, les cuesta trabajo obedecer a sus papás? A ti no. Yo me imagino que a ti no. No, ¿verdad? ¿Poquito? Dice su papá: ay, a Carlitos no le cuesta nada de trabajo, ¿verdad, Carlitos? No, tú eres todo buen niño, nada cuesta trabajo, ¿verdad? Y sus papás, ¿sí? Pero Alex es un excelente niño. ¿Ustedes creen que con esa carita le va a decir a su papá: no, papá, lo que usted diga, mi señor, lo que usted, a ver? ¡Ay! ¿Sí? Pero miren, no pasa nada. Alex, ¿se acuerdan de Alex allá atrás? También el otro Alex. Cuando venía todo chiquito, llegaba con su mochilita, y ahora que creció, a él tampoco le cuesta esta etapa. Nada, ¿verdad, Alex? Voltéame a ver. No le saques. ¿Verdad que no? Nada. No le cuesta obedecer. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque siempre está el querer hacer nuestra propia voluntad, ¿sí o no? Desde los chicos hasta los grandes. Y ahí es cuando nos metemos en líos. ¿Sí? Yo puedo ver un adolescente, un joven, un adulto, cuando ya está queriendo hacer su propia voluntad, yo digo, ya quitó sus ojos de su creador. ¿Por qué? ¿Dónde debo de estar? En él.
Ya no es por lo pasado, es cada día. Tengo que morir a mi yo, donde yo tengo que decirle: Dios, aquí está mi vida es para ti. Por eso les digo, el problema es después, porque cuando ¿quieren que les diga algo? ¿Sí? ¿Que les ayude? Se los voy a hacer y ustedes se van a responder esta pregunta. ¿Qué creen que es más fácil, trabajar con un creyente de tiempo o trabajar con una persona que viene con pecado? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Saben por qué? Porque el creyente cree que sabe ya. Cuando alguien viene sucio, por ponerlo así, enlodado, está dispuesto a que lo limpien. Cuando uno cree estar limpio, cree no necesitar de nadie ni de nada. Salud. ¿Ya me entendieron? El problema es cuando nosotros en nuestro caminar vamos caminando. Yo puedo ir caminando hacia un punto y mi punto puede ser Alex, ¿ok? Yo aquí tengo obstáculos. ¿Qué tengo que hacer? Quitar esos obstáculos para poder llegar a Alex. ¿Sí? Ahora, muchas veces en nuestro caminar con Cristo, ¿sí?, hay ciertos obstáculos en nuestra vida. ¿Sabes qué? Yo tengo que ir viendo hacia dónde, buscando la voluntad de Dios para yo llegar a lo que era mi objetivo, era Alex. ¿Cuál es nuestro objetivo de cada uno de nosotros? Es estar con Cristo. Va a haber obstáculos en la vida, va a haber cambios físicos, va a haber cambios mentales, va a haber cambios de situaciones, va a haber muchos obstáculos en la vida. Pero si tú no quitas tu mirada en Él, de Él, ¿sabes qué? Tú puedes permanecer firme. Hablaba Noemí de Marichuy. Marichuy por años ha tenido obstáculos, ¿verdad, Pati? ¿Cuántos años llevamos así? ¿Unos qué? ¿10? Yo le echaba entre 10 y 15. Con obstáculos. Y obstáculos fuertes. Y hay veces que ha querido balancearse, y hay veces que ha querido decir: ya. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir caminando día tras día teniendo nuestra confianza en Dios, donde el pecado ya no abunde en nosotros, donde el viejo hombre, ¿qué pasa? Está muerto. No lo resucites, ¿sí? No lo levantes otra vez y lo pongas delante de ti y digas: es que este soy yo. No. Debemos de permanecer muertos. Adolescentes y jóvenes, ¿quieren que les dé una clave para que les ayude en la vida? ¿O lo dejamos así? ¿Les ayudo? Ok. Aunque ustedes no crean, yo fui un buen hijo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Yo aprendí esto desde chico. Si yo hacía, y escuchen bien y ustedes me van a decir: pues sí, cierto. Si yo hacía lo que mi papá me pedía, yo tenía lo que yo quería si yo iba con mi papá. ¿Cierto o no? Pues sí, cierto, ¿verdad? No está difícil.
¿Saben que yo de niño yo entendí esto? ¿Sí? Yo entendí, dije, pues si yo hago lo que le agrada a mi padre y eran cosas sencillas, no tengo problemas con mi padre. ¿Sí? Y mi padre era muy sencillo. Mi padre me pedía estar puntual. Mi padre me pedía que me cortara el cabello, que me dejó así. No sé si se acuerda mi tío, todos nos quería casi pelones de que se llamaba la flat top en ese entonces, creo, nos quería así. Y a mí mi padre me decía, no me importa cuántas veces tienes que ir a la peluquería, no quiero que se te salga un cabellito. Bueno, pues teníamos que ir cada 15 días porque si crecía poquito, no, hombre. ¿Sí? Entonces, era llegar temprano. ¿Sí? Para mi padre era bañarse ley. Bañarse, bañado, bien peladito. ¿Y qué creen? Ser un buen deportista. Esas eran las cosas de mi papá. ¿Sí? Y ahí yo lo entendí así, dije, fácil. Yo iba, papá, necesito ir al corte, me daba. Llegaba con mi pelito, no me gustaba, pero llegaba pelón. Dije, bueno, ¿sí? Hasta que un día se me prendió el foco y le digo a mi hermano, oye, ¿cuánto te cobra el peluquero? Tanto. ¿Y si nos ahorramos esa lana? Salud. Y me dice, ¿cómo? Mira, si le decimos que nos compre una maquinita y que nos dé ese dinero que gasta cada 15 días y nos lo quedamos en la bolsa tú y yo y estamos pelones. Y mi hermano también vio ojos de dinero, ¿no? Y le hace, va, pero te vas a rapar, tú me rapas y yo te rapo, órale. Pues va, oye papá, tenemos una muy buena idea. ¿Cuántos han llegado así con sus papás? ¿Verdad? Los jóvenes somos especialistas en eso. Los jóvenes, ya como que ahorita, eso fue hace muchos años, Y me acuerdo que llegamos, mi hermano y yo, y hasta cambiamos la cara. ¿O no, papás? Los hijos llegan y cambian las caras, hasta, o si no, voz de chiquiadito, lo que sea. Y llegamos, papá, tenemos una buena idea. Y mi papá nos dice, ¿cuál? ¿Sí? A Oli no le pasa, ¿verdad, Oli? Vente, porque te me estás cayendo, estás así. Ayúdenle. Aquí, vente, siéntate, aquí te voy a ver yo. Ahí. Y me acuerdo que yo agarré y le dije, papá, yo era el mayor y le dije, papá, lo que gastamos tanto entre mi hermano y yo para corte de cabello, si nosotros siempre estamos, nos comprometemos a siempre estar pelones al 100, ¿tú nos das ese dinero? Y nos dijo, va, pero el día que ustedes no estén pelones, dice, ese día se les acaba el dinero. ¿Trato? Va. Todas las semanas nos decíamos, órale, y ahí estábamos me acuerdo bien, porque nada más mi mamá ahí fue donde nos mató. Me dice, pero yo no quiero sus cabellos por todos lados. Pues órale, agarrábamos una cubeta, nos sentábamos ahí afuera y empezábamos a sentarnos y nos rapábamos. ¿Sí? Y era bien fácil. ¿Sí? Quiero decirles, jóvenes, la vida es bien fácil, Tú dices, ¿cómo? ¿Sí? Cuando haces la voluntad de Dios, la vida es más fácil, Cuando haces lo que el Padre dice, te metes en menos líos, Y yo encontré esto, que cuando yo le servía a mi Padre y le buscaba a Él y estaba con Él, Él no me dejaba solo. ¿Sí? ¿Saben por qué para mí cuando yo le entregué mi vida a Dios fue muy fácil? Porque para mí fue facilísimo.
mi vida es tuya, yo estoy muerto al pecado. Tú dices que yo hago, Dios. Aquí está mi vida. Esa fue mi oración, ¿eh? No crean que salieron rayos, centellas. Yo le dije, Dios, mi vida es tuya, cámbiala, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Yo tenía 15, 16 años, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Nos metemos en líos los adultos, los jóvenes, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. Joven, les voy a dar este consejo, hagan lo que sus papás le dicen. Es más fácil y van a aprender a qué, a la obediencia. ¿Se acuerdan que en los primeros versículos hablamos obediencia y desobediencia? Ok, el obedecer a tu padre te va a ayudar a que obedezcas a Dios, ¿eh? Ahora, ojo, hay cosas que no te van a agradar que tu padre te dice. No importa, hazlo. Ojo, pero hay una cláusula: que no salga de este libro, ¿eh? Porque hoy en día hay tanta perversión, ¿sí? Que si no sale de esto, de que si no va dentro de lo que dice esto, no tienes que obedecer, ¿eh? ¿Sí? Puedes decir no. ¿Sí me escucharon? ¿Por qué? Si tu papá te dice, recoge esa basura, no traes ganas de recoger siempre, ¿sí o no? Pero aprendan, pues recógelo. ¿Sí? Y les quiero decir esto, porque aquí dice, porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza por su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, no es algo desconocido, ¿eh? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No debemos de servir al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, esa es la esperanza, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subraya eso, ¿eh? Así es como debes de vivir, ¿eh? No está difícil la cosa, ¿eh? Sí. Nosotros como seres humanos nos complicamos la cosa. Yo tengo que vivir muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para con Dios, ¿eh? Sí. Mi pecado quedó atrás, ¿eh? Ya no soy el mismo. Si yo le dije a Dios que entrara a mi corazón, mi vida ya no vuelve a ser igual, ¿eh? ¿Me entendieron? Ya no puedo ser el mismo, ¿eh? No puedo decir, bueno, pues es que así soy. Ojo, ¿eh? Porque si no, entonces lo que estás haciendo es poniendo tu voluntad antes que la de Dios. Y ahí es donde empiezan los líos del creyente. ¿Sí? Porque empieza con poquito. Y dice raíz. Se empieza una raíz. Donde luego dices, ¿y por qué esto? ¿Y por qué salió otro? ¿Por qué esto? Porque dejaron de poner su mirada en Dios. ¿Sí? ¿Dónde debo de poner mi mirada? En Dios. Mi corazón tiene que estar vivo para con Él, ¿eh?
Pero ¿dónde tiene que estar? Yo tengo que estar muertos al pecado. Por eso quise que los adolescentes estuvieran aquí, ¿eh? Sí. ¿Por qué? No se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer la voluntad del Padre. Ahora, quiero leerles, y nada más síganlo, la versión latinoamericana, lo que dice. Es una versión más sencilla de entender. Escúchenlo. Dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Pueden seguir leyendo. Voy a leer del capítulo 6, verso 1 al 11, para que vean la diferencia. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de Dios, de vida. Porque si hemos sido unidos, y esa palabra unidos está hablando de injertados a Cristo a semejanza. Semejanza está hablando de unidos a la semejanza. Vengo unido a la semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido. Está hablando de reducido a importancia, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque Él ha muerto, ha sido libertado del pecado. Esa palabra libertado está hablando de exonerado del pecado, ¿sí? Y así hemos muerto con Cristo. Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre de Él. ¿Se fijan? Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sí. ¿Está difícil? Sí. No es fácil. Ahora, hay algo que tienes razón, Kikín. No es difícil. En Dios es posible. ¿Sí? En Dios es posible. Si tú dejas y quitas tu mirada de Dios, lo vas a ver más lejos, Pero si tú pones tu mirada a Dios, es cercano, Dios no está lejos, Judith. Dios está cerca de ti. Sí. Y cuando uno piensa y dice: Dios, pero es que ¿dónde estás? Es que estás lejos, te siento lejos. ¿Alguien ha pensado eso? No, Él está cerca. Sí. ¿Por qué? Estamos muertos al pecado. Yo quiero decirte algo. Y yo ayer hablaba con los jóvenes esto. ¿Cómo le hago, Samuel, para yo tener esperanza de que mi vida, si yo muero, me voy al cielo? ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? ¿Ah? Cristo murió por ti. Llevó tus pecados en la cruz. Él resucitó. Él murió por ti. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Cuál es la única manera? Que si yo confesare con mi boca
que Él es el Señor y mi Salvador, tengo la vida eterna. Ahora, de ahí cuenta, yo ya tengo la decisión, voy a poner un ejemplo. Quiero caminar y si no muevo mis pies, ¿qué va a pasar? Ahí me voy a quedar plantado, Yo decido seguir a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a dar pasos. No todos los pasos los tienes que entender, sino que yo tengo que tomar la decisión. Papás, tú como papá, y esto te va a ayudar a ti, cada instrucción que le das a tu hijo, ¿esperas que la entienda o que la obedezca? Están muy serios. Da igual que si lo entiende o no, ¿sí o no? Yo no necesito que entienda, pues voy a poner a Nevai. No necesito a Nevai que entienda, que recoja esa basura. No necesito que lo entienda. Sino quiero que la recoja y punto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? Es lo mismo para nosotros, Muchas veces no tengo que entender todo, Tengo que obedecer. ¿Dónde está tu corazón? Yo hay cosas que yo le he dicho, Dios, no lo entiendo, Le dije, pero Dios, si tú dices, yo lo hago. Y hay cosas que ni siquiera me ha dicho el por qué. Hay otras que con el tiempo. Pero ¿sabes qué? Es más fácil. Tú dices, Dios. Sí. ¿Por qué? Él es. Y aquí habla de un bautismo. Sí. ¿Por qué? Dejando nuestro pecado, nos sumergimos al agua del bautismo. ¿Y qué? Sale un nuevo hombre. Dejamos todo ahí. Sí. Porque la realidad es que dejamos ahí al viejo hombre para que salga uno nuevo, Vamos a hacer bautismos. Sí. ¿Dónde? El que quiera, y puede ser que tú eres creyente de mucho tiempo, pero hay cosas que todavía traes en tu vida arrastrando. Sí. Y tú como joven, como adolescente, tú puedes tomar una decisión de decir, Dios, yo quiero que mi pecado se quede ahí y que nazca, salga un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. ¿Para qué creen? Para Él. No es con otro propósito, A final de cuentas, yo te hago una pregunta. ¿Qué quieres de esta vida? Esa es una pregunta para ti. ¿Qué quieres de esta vida? Sí. Yo lo que quiero de esta vida es lo mejor que Dios tiene para mí. Yo quiero lo que Dios tiene para mí, No anhelo otra cosa, Pero esa es mi vida. Esa es mi decisión. Y es una decisión que tomamos mi esposa y yo de servirle juntamente con mis hijos, porque es nuestra vida. Porque tenemos que morir a nuestros propios placeres, a nuestros deseos, a lo que nosotros pensamos que sería lo mejor y hacer la voluntad de Dios. Termino con esto. Ahorita están en un tiempo perfecto. Papás van a empezar en la adolescencia. Si se fijan, la congregación ha madurado en tiempo, ha madurado en personas. Hace ratito Karen y Carlito estábamos platicando y decía, no,
que un día hablaban de que son poquito tardados Carlitos y Karen para venirse, entonces me estaban comentando de a qué hora se paran para poder llegar. Sí, y le digo, ¿cómo hacen tanto tiempo? No, pues no sé qué hacemos. Sí, ya tienen todo listo. Pero platicaban con su hijo y que le decían, no, pero antes llegábamos a tal hora, pero antes llegábamos a la alabanza, pero no, dice, han ido cambiando. Sí, quiero decirles algo. Sí. El cambio en nuestra vida debe de ser constante. Y es constante, querramos o no querramos. Porque es para bien o es para mal. La palabra de Dios dice, no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Pablo dice, mi vida es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo quieres acabar tus últimos días? Es decisión tuya. Yo quiero morir y pasar mis últimos días gozándome en Cristo, viviendo en Cristo. Ese es el anhelo de mi corazón. Que va a haber cambios, va a haber modificaciones, sí, pero es no quitando mis ojos de Él. Y yo quiero dejarte esto en tu cancha. A lo mejor hay unos que tienen que sintonizar otra vez y decir, Dios, mi corazón, mi vida es tuya. Son cambios. Sí. Son cambios. Jóvenes, ya no eres el mismo Leo de hace 5 años. Sí. Y quiero decirte algo. He visto el cambio en tu vida. Sí. Pero todavía Dios tiene aún más. Eso es lo padre. Yo he visto a Carlitos. Sí. Y hoy en día lo veo y digo, es otro niño. Ha cambiado, era el terror de la congregación. Se ríen. Y dices, ¿cómo? ¿En la cuna? Era el terror. El otro te dije, ¿verdad, Carlitos? Lloraba para todo. No se va a acordar, pero ¿sí? Llegaban los que cuidaban la cuna y me decían, Johnny, ya no sabemos qué, aguántenlo. ¿Sí? ¿Y saben qué? A lo que se ha convertido hoy, a mí me llena de gozo. ¿Sí? ¿Cómo ver el cada uno en cada uno? Y estoy poniendo unos ejemplos por ponerlos. ¿Sí? Y puedo ver a cada uno y puedo ver el cambio y puedo ver y me maravillo porque esa es la obra que Dios hace en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a decir, Dios, aquí está mi vida? ¿Sí? Porque ¿sabes algo que yo me maravillo y en qué me gozo? Yo quiero ver al hijo de Luca. Yo quiero ver al hijo de Uli. Yo quiero ver al hijo de él caminando con Cristo. Y poder ver y decir, ¿te acuerdas, Luca? Cuando llegaste y tu bebé era un pequeño. Y ahora en lo que se ha convertido. Qué padre, ¿no? Pero quiero decirles esto y animarlos. Es en Él, No hay otro lugar. No hay otro lugar mejor que poder estar en Él.